Saludos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, les saludamos en esta preciosa mañana, acá en lo que es el programa Vistazo Informativo, con su amigo y hermano Andrés Álvarez. Les saludamos acá para compartir este tiempo maravilloso de información. Sí, rápidamente vamos a preparar lo que es este tiempo de tal manera que aquellos que se encuentren en lo que es el Instagram de vistazoonline.com puedan sintonizarnos, claro que sí, y estar con nosotros a través de esta línea, claro que sí. Recuerde que estamos compartiendo con usted, ¿verdad?, lo que es este tiempo de noticias. Claro que sí. Su amigo y hermano Andrés Álvarez les saluda en esta preciosa mañana. Claro que sí. Recordando pues que acá en Panamá se está llevando a cabo lo que es el proceso de campaña próximas a las elecciones 2024 de aquí, de este país. Por lo tanto, hay muchas expectativas. ¿Quién sería el próximo presidente? Ya sea hombre o mujer, que tome las riendas de este país. Claro que sí. Por lo tanto, usted manténgase con nosotros acá, porque estaremos dándole algunas noticias importantes para que usted pueda saber qué es lo que está aconteciendo en el país. Claro que sí. Su amigo y hermano Andrés Álvarez Rueda. Claro que sí. Compartiendo con usted este tiempo. Claro que sí. Bueno, acá parece que nos quieren dar a conocer una noticia. Claro que sí. Bueno, y hablando de los candidatos, ¿qué pudiésemos decir? Bueno, en algunos minutos estaremos conversando, ¿verdad?, con usted a través de este programa Vistazo Informativo. Pero antes de eso quiero llevarles un pensamiento. Me llamó la atención este pensamiento que dice: inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. Qué interesante, señores, es este pensamiento, porque muchas veces usted o mi persona intentamos hacer algo y de veras, por ejemplo, hablar en público, ¿verdad? ¿Cuántas personas no quisieran hablar en público, pero les da pavor, temor, ¿verdad, señores? Pero solamente se supera esto cuando decidas hacerlo. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, usted se hace necesario que trabajemos sobre esto para ir logrando los propósitos que tenemos en esa línea. Esa línea profesional, claro que sí. Importante pues saber que el tema de hablar en público representa algo muy importante. Querer decir algo donde las personas puedan quedarse con algo de lo que tú dices. Muchas veces las personas, de todo lo que tú dices, a veces escogen lo peor o lo malo de la persona que está hablando en público. Esto es el tema de
los debates presidenciales. Posiblemente el candidato o la candidata dijo tantas cosas importantes en tema de propuestas. Pero ¿qué hace la mayoría, verdad, de las personas? Toman lo malo de lo que se dijo, o la forma que lo expresó quizás no fue tan inteligente como vamos a decirlo. Pero sí, esto le podría costar la credibilidad, la confianza de esa persona en lo que ese candidato a presidente o diputado o representante pueda querer decir algo, ¿verdad? Pero sí, hay que tener cuidado. Primeramente hay que prepararse. Hay que prepararse porque todo no lo sabemos todo. Por lo tanto, hay que estudiar. ¿Quiénes son los que más salen bien? Los que estudian, los que se preparan. Yo decía en este tiempo de los debates, creo que los que van a debates deben de tomar algunos cursos, ¿verdad? Para hacerlo lo mejor que se pueda. No que yo me la sé toda. Saber pues que necesitamos prepararnos para poder dar lo mejor de sí. O lo que queremos decir, ¿verdad? Por lo tanto, la preparación, la capacitación es importante. Algunos dirán, no, yo me fui a preparar. Simplemente hubo un momento en que me resbalé, como dice. Pero el tema es que hay que capacitarse. No vaya a los debates sin prepararse. Miren, hay personas que están y que son muy capaces, pero usted los ve que tienen sus apuntes. Esas son personas que yo diría inteligentes. Usted no se la sabe toda. Por lo tanto, en cada espacio que usted tenga, yo me imagino que usted haya tenido una cantidad de material de cada uno de los temas, ¿verdad? Posiblemente un folder bien preparado con los diferentes temas. Esto en tu espacio libre que no te toca exponer. Podrías rápidamente buscar sobre el tema donde un grupo de asesores y técnicos te prepararon para esa pregunta. Entonces, rápidamente, con puntos bien precisos, ¿verdad? Se van a tomar esos puntos bien precisos en la cual usted se va a desarrollar en 1 minuto o 30 segundos. Importando pues, ¿verdad? Y expresar con fuerza, con detenimiento, las cosas de manera precisa, ¿sí? De tal manera que pueda entender y llegar, no solamente decirlo, sino que puedas decirlo de tal manera que la gente que te ve, te escucha, te pueda decir, verdaderamente está preparado, verdaderamente conoce del tema, verdaderamente está preparado para ser el próximo presidente o la próxima presidenta para con el país. Pero hemos visto situaciones que, por cierto, da mucho que decir de los candidatos. Recuerde, candidato, prepárese, tenga un equipo asesor, uno que pueda darle tips necesarios que usted pueda expresar en ese espacio, que pueda no solamente hablar, sino tocar el corazón de aquellos que le van a escuchar. Miles y miles a través de la televisión, a través de las redes sociales.
Sí, y de veras, cuando hay preparación, déjeme decirle, eso va a impactar al que escucha y al que ve cada vez que te paras delante de un público, ya sea en televisión, en la radio o en un debate de candidatura, ya sea presidencial, diputado, representante, ¿verdad?, o alcalde. Así que a prepararse, no vaya sin preparación, prepárese, ¿sí? Importante. Y recuerda, inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. Tremendo, ¿no? Es que llegará un momento en que se irá ese miedo y va a prevalecer ese don, ese talento, eso que quiere expresar, que va a enriquecer, va a alimentar y va a dar seguridad a aquellos que te escuchan. ¿Verdad que sí? Importante. Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. Ahí está la palabra y el pensamiento de hoy. Claro que sí. ¿Quién dijo que no puedes? Tú puedes. ¿Quién dijo que no puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Vamos adelante. Esto se lo digo a todos los candidatos presidenciales que en este momento están, sabemos pues, dando lo mejor de sí, pero eso sí, a buscar asesores, a buscar y dar lo mejor de sí para poder convencer a miles y miles de panameños que quieren escoger a aquel que gobernará el país, pero con preparación. El tema de los discursos está bien. Es importante escucharlos. Pero sí creo que la experiencia en los candidatos a presidentes o diputados, representantes y alcaldes se hace necesario. La experiencia. Posiblemente algunos no han sido presidentes. Otros sí, dentro de lo que es los que son los candidatos. Pero hay trayectoria de cada uno de ellos. Hay que ver esa trayectoria, el currículum. Hay que ver qué hicieron ellos. Algunos son profesores, otros son economistas, otros son comunicadores, otros son asesores, otros han sido ministros. O sea, de entre todos se busca estudiar a cada uno, conociendo también las propuestas. Las propuestas deben ser aquellas que verdaderamente son viables, que son reales, que de veras se pueden poner en práctica y que se pueden desarrollar con un equipo profesional y que pueda llevar este país a puerto seguro. Sabemos pues que un país con hombres y mujeres, con una estructura gubernamental preparada profesionalmente, pero sobre todo lealtad, generosidad, un país verdaderamente, un gobierno donde reina lo que es la transparencia, lo que es el espíritu de servicio, el espíritu de servir. Esto es lo que necesita un país, que se cumpla, ¿verdad? Más que profesionalismo, que es necesario poner en cada institución a los hombres y mujeres que están capacitados para poder, en el tema de la Contraloría, llevar una rendición o, ¿cómo decir?, supervisión de los dineros, pero que no se presten para situaciones de aprobación de sobrecostos que en gran parte, no solamente en este periodo, ha pasado
y que no se detengan aquellos programas y proyectos que se deben desarrollar en las comunidades. Ah, no, porque ese deténlo, porque ese no es de mi partido, ese no es de la cúpula, ese no es el que está gobernando. Y se detienen los programas. Es más, traslada esas partidas para mi amigo, para aquel que es de mi partido. Esto, de veras, señores, hay que eliminarlos. Una situación que se da muchas veces, no lo dicen directamente, pero cuando vemos y escuchamos a candidatos que ya en periodos presentes o pasados están en el cargo, dicen que no le llegan los presupuestos, no le llegan los dineros para las obras, porque no son según ellos, de el gobierno reinante o del partido reinante. Una situación que debe eliminarse. Gobernar para todos, no importa de qué partido político sea. Mire, en este tema de las elecciones, que estamos ya cercano a ¿qué? 49 días, un mes y días, 30 días y algo más. Señores, está partido este pastel, esta situación de las elecciones de los diferentes partidos políticos, que el que ganaría las próximas elecciones es con un porcentaje, creo, bastante reducido. Muchas veces lo que vemos es que un partido X busca confundir a los electores. ¿Por qué lo digo? Por ahí vemos pues un partido que, según una red social, abarca de 1, 2, 3, 4 partidos, ¿no? Pero creo que son estrategias. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay candidatos que estaban en el otro partido, pero por no recibir lo que supuestamente estaban buscando, saltan a otro partido político. Y eso es lo que está pasando muchas veces, que algunos ven partidos o banderas políticas en un mitin político diferente al que se está llevando a cabo, y esto de manera de digamos, de confusión. Pero cada uno de los electores sabe a quién sigue y cómo se mueve dicha persona, si salta de aquí o salta de allá. Pero veo más bien un asunto de, digamos, que si no buscaron lograron alcanzar lo que querían ahí, saltan para otro partido político. Yo creo que los miembros de los partidos políticos deben tener lo que es el tema de la lealtad. La lealtad a los partidos políticos se debe practicar, ¿no? Pero no, muchos son controlados por el tema del emocionalismo, o que le ofrecieron esto o le ofrecieron el otro, o vente para acá o vente para allá. De veras, esto dice mucho de la credibilidad de esa persona y también del partido que busca o que permite esas series de prácticas y de personas que vienen a sus partidos políticos, porque cuando vamos a ver, en verdad, esas personas nada de leal son en ninguna parte, ¿ya? En ninguna parte. Y en vez de fortalecer el partido mismo, lo que se pudiese llamar, un poco vulgar, es eso lo que pudiese llamarse fuego amigo, ¿no?
Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con todas estas cosas. Muchos vienen, no, yo te ayudo, yo te seré leal y todas estas cosas, pero cuando vamos a ver, simplemente buscan información y cuando ya hacen una separación, desbordan todas esas cosas en el otro partido para buscar sus beneficios propios. Eso es una práctica desleal, porque de veras uno debe ser de una sola pieza, ¿sí? Así que aprendamos a todo esto, el tema de la lealtad, el buen carácter, la responsabilidad, ¿sí? Necesitamos verdaderamente, hoy más que nunca, cristianos o ciudadanos de principios, cristianos o ciudadanos donde verdaderamente la intención que tengan es de servir a su país, no enriquecerse, no establecerse en un buen salario sin importarle nada de los demás, ¿ya? Entonces, de veras, aprendamos pues el tema de la lealtad. En los últimos días hemos visto un desenfreno de personas que, estando en un partido político, renuncian y se van a otro pensando que le va a ir mejor, pero en verdad, déjeme decirle, muchas veces eso no pasa, simplemente por la actitud y la falta de lealtad de sí mismo, ¿verdad? Para lo que es fortalecer una fuerza política o un partido político, ya sea partido político o independientes. Usted no ve que algunos independientes, o la mayoría de los que se dicen independientes, ellos ya están asociándose a partidos políticos, pierden la visión, pierden la credibilidad, porque usted cree que esos partidos políticos te van a ayudar uniéndote a darte un voto. Para nada, señores. Lo que él quiere, el partido político, es que tú te alíes a ellos para que tú le ayudes. Eso lo ha dicho la experiencia, ¿ya? Eso lo ha dicho, ¿verdad? Con el correr de los tiempos hemos visto que cuando se dan esas alianzas, el partido que tenga más fuerza o miembros y viene otro más de menos miembros, déjeme decirle, pocas veces se va lo que se da esa verdadera alianza. Usted no ve que muchas veces se alían partido tras partido o independientes con partidos políticos, pero con el correr de los días vemos deslealtad, porque la deslealtad está en el corazón de cada ciudadano, o de aquel ciudadano que de veras que no sabe qué rumbo tomar, o simplemente a esa es la persona que dice ¿qué hay para mí? Ahí está, ahí es todo lo que dice la gente, ¿qué hay para mí? Cuando usted ve personas que están en un partido político y se van para otro, de momento, ¿verdad? Están buscando qué hay para mí. Ellos no están para ayudar a nadie o para ayudar al país. Ellos simplemente buscan cómo llegar y poder ayudarse ellos. Eso es triste, señores. Queremos recalcar esto porque se está dando en estos momentos. Bueno, ¿qué más pudiésemos manifestar? Bueno,
Vamos a hablarles un poco de algunas noticias y vamos a buscar la estrella de Panamá. Y la primera noticia que tenemos acá es lo siguiente. Mire usted, Nicaragua acusa a Panamá de no contribuir a las buenas relaciones de amistad entre ambos países. Dice, ustedes bien saben el caso del señor Ricardo Martinelli Berrocal. El señor Ricardo Martinelli Berrocal buscó asilo político porque se le ha llevado un proceso conocido como New Business, y el tema de este proceso que no se cumplieron los elementos que hacen culpable a un procesado, y no solamente a él. En ese caso New Business, un grupo fue absuelto, fue dejado libre, pero dejaron a otros condenados, entre eso el señor Ricardo Martinelli, a pesar que el perito que se llevó en el juzgado, él manifestó que esa compra de ese medio de comunicación fue realizado con dinero del señor y de los que colaboraron en diferentes personas o amigos del señor Ricardo Martinelli, con dineros de ellos mismos. ¿Ya? Y eso fue lo que no se tomó en cuenta en el momento de tomar decisión al respecto de ese caso. Imagínese usted que unos fueron absueltos y otros fueron liberados. Todo indica que lo que querían es la cabeza del señor Ricardo Martinelli Berrocal, porque el señor en todo esto representaba una figura que ya fue presidente, pero representaba una figura o candidato a presidente por el partido Realizando Metas, un partido político que se organizó en 3 años aproximadamente y rápidamente tomó fuerza a tal punto que el partido pudo inscribirse en el Tribunal Electoral, porque el partido del señor Ricardo Martinelli, el primero, Cambio Democrático, cuando el señor le pidió a Rómulo Rox entregar el partido, el señor Rómulo Rox puso algunas cortapisas, parámetros, a tal punto de quedarse con el partido CD, ¿no? Entonces, viéndose en esa situación, Ricardo Martinelli decidió con un grupo de panameños formar un partido político nuevamente. Ahí salió pues Realizando Metas. Ya en poco tiempo se pudieron recoger las firmas. Ya aproximadamente hay más de 200,000 y tantos de adherentes, casi 300,000 adherentes. No solamente eso, en todo esto que lo que ha pasado con el señor Ricardo Martinelli, que fue condenado por el caso Business, y como ya le dije, un caso que muchos de los analistas, abogados y demás, y aquellos propios abogados que defendieron al señor en la Corte Suprema de Justicia, consideran amañado. Sí, que no se tomaron los parámetros jurídicos para tomar decisión de manera correcta. Entonces,
el señor Ricardo Martinelli tuvo que asiliarse, pedirle al señor Ortega asilo, porque como ya faltan pocos días para que se dé estas elecciones, los opositores al señor Ricardo Martinelli dijeron: no, esto es lo que tenemos es que ponerlo preso. Lo condenaron que por casi más de un aproximado de 10 años, con una sanción de 19 millones de dólares. En fin, el señor, para salvar su pellejo, tuvo que recorrer al asilo. Todo indica, según las autoridades, con Nicaragua y Panamá, la Cancillería y demás, y también por parte de el tema de la justicia, manifestando que Nicaragua se está oponiendo a aquellos, ¿verdad?, tomen al señor Ricardo Martinelli, porque días antes que se cumplieran unos parámetros, el señor iba a estar preso en la cárcel, lo que obligó al señor Ricardo Martinelli ir y pedir el asilo a Nicaragua, cosas que las autoridades del país de acá de Panamá han manifestado y no, digamos, satisfecho con la decisión de Nicaragua de darle asilo al señor Ricardo Martinelli. Bueno, dice: el gobierno de Nicaragua alega que el Estado de Panamá tiene la obligación de brindar todas las facilidades. Una serie de cruces de nota entre la Cancillería de Nicaragua y la de Panamá revela el grado de fricciones en las relaciones de ambas naciones, que tiene como eje común el asilo al expresidente Ricardo Martinelli. Según Nicaragua, Panamá y la Cancillería y las autoridades de este país no quieren respetar ese derecho que tiene Nicaragua de darle asilo al señor Ricardo Martinelli. ¿Y por qué él se asiló en la embajada de Nicaragua? Porque con todo lo que ha pasado en el proceso, las audiencias, todo esto, el tema de su propia candidatura a presidente, que se ha visto obstaculizada por el sistema gubernamental del país en Panamá, vemos pues que se da esta fricción entre Panamá y Nicaragua, y que la única razón es porque Nicaragua le dio asilo al señor Ricardo Martinelli, uno de los derechos que tiene toda persona que lo solicita, y más un expresidente y un candidato a presidente en las próximas elecciones, pero que con esa condena que le hicieron, lo que estaban buscando era ponerlo en la cárcel, sabiendo pues que, y como dicen muchos de los panameños, lo que quieren es obstaculizar que él sea el próximo presidente del país. El pasado jueves 14 de marzo, la Cancillería de Panamá recibió una nota del gobierno de Daniel Ortega en el que acusa al gobierno panameño de no contribuir a las buenas relaciones de amistad entre ambos países, ni responde a la reciprocidad en el buen trato, acogida y facilidad de nuestro gobierno que le ha brindado la Embajada de Panamá en Nicaragua. Tal punto que Nicaragua estaba solicitando hacer un traslado y todo esto del consulado, el tema de la embajada en Nicaragua en Panamá, que dice queda muy cerca a la que está ahora, y Panamá se lo ha negado.
La Cancillería de Nicaragua hace referencia a la nota del gobierno de Panamá del 8 de marzo en el que no reconoce el traslado de oficina consular nicaragüense a la casa número 61B, contigua a la embajada del país centroamericano en Panamá, donde está asilado Martinelli desde el pasado 7 de febrero, luego de ser condenado a 10 años y 8 meses de cárcel por el delito de blanqueo de capitales. El gobierno de Nicaragua, en su nota del pasado 14 de marzo, alega que el acuerdo al artículo 25 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el Estado de Panamá tiene la obligación de brindar todas las facilidades para el desempeño de la misión del Estado acreditante. Agrega que la actitud de Panamá contraviene el principio y fin de la Convención de Viena. La nota de la Cancillería de Nicaragua tiene fecha del 14 de marzo y fue recibida en la Cancillería panameña ese mismo día. Panamá, en una nota fechada también el 14 de marzo y recibida por el gobierno de Ortega este lunes 18 de marzo, informó en la Cancillería de Nicaragua que rechaza que el amparo de una sustenta protección, el señor Ricardo Martinelli, continúe utilizando la sede diplomática con fines políticos partidistas, con el silencio de sus autoridades, lo cual para los efectos es una abierta intromisión en los asuntos internos panameños por parte del gobierno de Nicaragua. Imagínense ustedes, están hablando de intromisión de Nicaragua, ¿verdad? Manifestado así, de esa manera, por las autoridades panameñas, cuando Nicaragua más bien tiene el derecho de darle hospitalidad o darle asilo a quien ellos quieren, y los demás países tienen que respetar eso. De que el sistema de Nicaragua sea dictatorial o de dictadura, esa es otra cosa. Ellos allá, pero sí hay que respetar los derechos, los espacios, el lugar que representa la embajada de Nicaragua y que simplemente recibió, como todo diplomático y respeto a los tratados de Viena, artículos internacionales, el derecho que tienen aquellos que solicitan esos asilos, en este caso el señor Ricardo Martinelli. Y no terminado eso, imagínese usted cuando vamos avanzando en todo esto, el Tribunal Electoral, a través de tomas de decisiones de los magistrados, han manifestado a través de varias horas de estudio al respecto. Bueno, ya que se tomó la decisión de condenar al señor Ricardo Martinelli, el señor Raúl Mulino, vicepresidente en este caso, y parte de la nómina del señor Ricardo Martinelli, le reemplazaría sin él tener un vicepresidente, y que él sería el candidato a presidente en estos momentos. Cosas que ha habido diferencias de opiniones al respecto. Déjenme decirles, hemos escuchado por parte de abogados, Miguel Antonio Bernal, entre otros, que se debe respetar ese derecho, esas tomas de decisiones que hizo en este particular el Tribunal Electoral, de dejar al señor Raúl Mulino que represente Realizando Meta y Alianza como el candidato a presidente en las próximas elecciones. Que el señor Raúl Mulino no fue tomado a dedo. Él
la estructura del partido político y alianza tomaron decisiones en convenciones que con respecto a la figura del señor Raúl Mulino. Y el Tribunal Electoral decidió que él entonces reemplazaría a Ricardo Martinelli como candidato a presidente. Lo que ve entonces el pueblo panameño, gran cantidad de panameños, y algunos pensando, bueno, si dejan al señor Ricardo Martinelli sin que no sea que corra como presidente, si viene Molino posiblemente no va a tener fuerza, cosas que ha pasado lo contrario. Se ha visto el currículum, el recorrido, la preparación del señor Raúl Mulino, ¿verdad? De manera profesional y capacitada, y se ha visto cómo las encuestas mantienen al señor Raúl Mulino de primer lugar en las encuestas, lo que nos dice pues que sería el próximo presidente de la República de Panamá, que estaría preparado para las tomas de decisiones en el país, superando, a pesar de que no ha ido a los debates. Hemos visto a través de entrevistas de algunos medios del país y hemos visto el sustento, la capacidad y la preparación para este momento del señor Raúl Mulino para que sea el próximo presidente del país. Eso se escucha en las calles, se escucha en cada circuito, se escucha en todo lugar. Mientras tanto, se sigue maquinando por parte de las autoridades del país cómo afectan la candidatura del señor Raúl Mulino. ¿Sí? Una situación que fue establecida por el Tribunal Electoral, y algunos que presentaron esa demanda manifiestan de inconstitucional la figura de Raúl Mulino para presidente, cuando a través del Tribunal Electoral los magistrados decidieron en reunión por 10, 12 horas que el señor Raúl Mulino sería el candidato que reemplazaría al señor Ricardo Martinelli. Así se ven las cosas, señores, en el país. Mientras tanto, los demás candidatos siguen tocando o queriendo llamar la atención a través de sus propuestas, pero a pesar de todo lo que hagan y todo lo que hacen, vemos que no superan a la figura del señor Raúl Mulino y el partido realizando metas que va avanzando en todo el país. Lo importante es que el país necesita un respiro, necesita que se escoja un hombre o una mujer que represente los designios de este país y que no deje duda de que si es de un partido político, que si es de otro partido. Hay muchas dudas, señores, en cuanto a candidatos. Algunos son independientes, pero se muestran, ¿verdad?, buscan alianza con partidos políticos. Otros son de partidos políticos tradicionales y se han involucrado en otros partidos políticos, las cuales pone dudas de quién es y que posiblemente se ha camuflajeado para decir que sí tiene la capacidad. En relación a esto,
Todos dicen que están capacitados. El que va a decidir ese día las elecciones eres tú, soy yo. Lo que sí debemos, no nos dejemos engañar por ofrecimientos de puestos, de salarios, de dineros, o que te regalen un zinc, o digamos un bloque, o $100 o $20. Tristemente ayer escuchaba a una señora que decía: sí, por allá fue fulano de tal y me entregó a mí $50. A mi hijo le recibió $40, también 50. Y a otro le dio 500 para que los repartiera entre ellos. Imagínense usted hasta dónde está llegando esto, señores. Eso se llama clientelismo político. Miren, señores, la corrupción no solamente son de los candidatos corruptos o perversos que practican el clientelismo político. También hay personas que están en esa práctica haciendo cálculos que aquel candidato que le da es a quien según ellos le van a dar el voto. Pero eso no es correcto, señores. El candidato que le da a usted bloques sin $100 o $50, creo que ese candidato no es el que usted debe escoger. El candidato que usted debe escoger es aquel que no practica el clientelismo político. El candidato que usted debe escoger no debe ofrecerle dinero, ni usted pedirle dinero, ¿verdad? De 100, 300 o 20 o $30. Nada. Esos no son los candidatos que usted debe escoger. Usted debe ver la persona. Esa persona tiene que tener el espíritu o la personalidad de servir, de hacer las obras. Y si es nuevo, con mucho más razón. ¿Verdad que sí? Y si ya usted ve que ha habido un candidato que ha trabajado las obras en su comunidad fielmente, se le podría dar la oportunidad. Pero no es un asunto de clientelismo político, de regalar cosas para X personas o familiares o amigos. No. El verdadero líder, el verdadero candidato que usted debe escoger es aquel que hace las obras que va a beneficiar a todos, como por ejemplo las aceras, las calles, el agua, las escuelas, que hay comedores, hay, digamos, arreglar el tema de el exceso de cobros de pasajes del transporte público o privado. Esos son los líderes o candidatos que usted debe escoger. Aquel que se preocupa por las mascotas, que hace algún programa especialmente para las mascotas, ¿ya? Usted debe escoger aquel candidato que se preocupa por ayudar a una persona que tiene 9, 10 hijos y que no puede poner la paila. Debe no darle las cosas, debe de darle una oportunidad de trabajo. Y eso se genera a través de el acuerdo con empresas en los corregimientos, en las instituciones, en el distrito, en los circuitos, para que ellos, en vez de recibir bolsas de comida, tengan más bien una oportunidad de empleo para que ellos puedan ganarse la vida honradamente y no sean un problema a la comunidad, sino que con un empleo que tienen puede sustentar a su familia. No se acostumbren a estar recibiendo bolsas de comida o de jamón. Eso es vender su dignidad. Eso es vender su conciencia.
No permitas que te vendan te compren la conciencia. ¿Ya? Usted mejor desee aquellos candidatos que tengan la capacidad de generar empleo para que tengas uno y llevar tú con tu sustento y tu esfuerzo y tu sudor el alimento que necesita tu familia, tu hogar. Eso es lo que tenemos que trabajar sobre esto, señores. Necesitamos verdaderamente líderes auténticos. Verdaderamente hay pocos líderes que tengan ese sentir que han tenido en particularidad. Lo menciono, pero no soy de el partido PRD. Estoy refiriéndome al señor Omar Torrijos, el padre de todos estos que todavía están vivos, sus hijos, y que, bueno, alguno es, digamos, candidato en este momento. Pero el padre no se parece al hijo. Podría buscar un parecido, pero no. El padre verdaderamente era un líder que en sus palabras, en su convicción y en la forma de trabajar con los que menos tenían o los que menos tienen, eso era lo que tenía Omar Torrijos, padre. ¿Sí? No así el hijo, donde se cuestiona el tema del caso Semis. ¿Sí? Compras de tierras y de hidroeléctricas. Sabiendo pues que en todas estas compras los que gobiernan le dan un porcentaje, y eso se cuestiona tanto en este momento. Y cuando empezamos a escudriñar a cada uno de los candidatos, vemos pues que le falta liderazgo auténtico, como pudiese llamar el Omar Torrijos Herrera. Sí, ese sí era un líder. Los demás creo que han perdido la dirección, la imagen en ser como el padre Omar Torrijos Herrera. Algunos toman ese nombre y esa figura para poder ellos meterse en, digamos, vamos en el aspecto político. Pero déjeme decirle, hay una gran diferencia de lo que hizo el padre y lo que hizo el hijo. Sí, hay mucho cuestionamiento, señores. ¿Qué más? Bueno, refiriéndonos al señor Rómulo Rous, es cuestionado porque en el tema de los subsidios que pertenecían al Tribunal Electoral nunca rindió cuenta. También se cuestiona que tiene que darle cuenta al país en la participación del caso Odebrecht, el señor Rómulo Rous, sí. ¿Qué más? Hablando pues de José Blandón, se cuestiona mucho el tema de la gran cantidad de millones que se gastaron supuestamente en la remodelación de la calle Uruguay, Avenida Brasil, Vía Argentina, Uruguay, entre otras calles, y lo que se ha visto más bien inundaciones, pérdidas del comercio, ¿verdad? Porque un alcalde o exalcalde quiso llevar a cabo un proyecto donde ha sido cuestionado. Afectación, pues. ¿Qué más pudiésemos decir de otros candidatos? La figura de Maribel Gordón, una figura que, aliado a los grupos del Suntrax, y que bien conocemos, hay cierta inclinación hacia la izquierda
y relación con grupos de izquierda o de dictaduras como Venezuela, entre otros. No queremos en Panamá un presidente que gobierne a ese estilo de estos gobiernos, porque a pesar que tienen riquezas, están pobres. Mucha gente en Venezuela afectado por el estilo de gobierno de esa línea. Hoy por hoy es bastante cuestionable el tema del Suntrax a través del señor Saúl Méndez, Genaro López. Se le quitó las cuentas porque se cuestiona el tema de los maneos de esos dineros, ¿ya? Una situación de cuestionamiento. Entonces usted tiene que ir viendo qué candidato del señor Melitón Arrocha, se dice pues, según lo que se conoce, también conocedor y partícipe de los procedimientos y acuerdos en temas de minas a través del historial y el avance de todas este problema de las minas, que lo que estaban era empobreciendo las tierras y que todo un pueblo fue a huelga. Miles de panameños se llegaron a las calles porque no querían la mina. Una mina que se estaba enriqueciendo y llevándose los millones, pero que en verdad no dejaron nada al país y que obligó a la mayoría de los panameños a salir a las calles y decir no a la ley 406. Y así sucesivamente. Cuando vemos pues otros candidatos, es cuestionado en el caso de Lombana, quiere, y dice él, cuando llegue a presidente, según su propuesta, que los hombres se unan a otros hombres como matrimonio, como pareja, que según él hay que respetar eso. ¿Eso qué es, señores? ¿Usted querrá ver a dos hombres abrazados de la mano o tomados de la mano por la calle, o un sinnúmero de desenfreno porque un candidato a presidente esté dispuesto a aprobar esas leyes donde destruyen las buenas costumbres y los principios de la Constitución y de la palabra, la Biblia, que dice que Dios hizo al hombre y a la mujer y se unieron para que fuesen una sola carne? ¿Qué estamos hablando, señores? Cuestionado también en cuanto a su trayectoria, ¿verdad?, profesional. Todo esto es una situación donde usted debe escoger bien a sus candidatos. Señor Martinelli, cuestionado por el caso de Brecht, un caso también amañado. El tema también de New Business, otro caso amañado, y que hoy lo tienen en condena por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Una situación donde vemos que el pueblo panameño no tiene confianza de los poderes del Estado y que se han utilizado en contra de un candidato, el señor Ricardo Martinelli. ¿Quién más tenemos ahí? El señor Gaby Carrizo, un joven cuestionado desde el inicio del gobierno de Nito Cortizo, ¿sí?, con el tema de ventiladores, cuando en el tiempo de lo que es la pandemia, cuestionado todo esto. También el tema participando, ¿no?, de negocios en el tema de las minas, todo esto, y que de una u otra manera una gran cantidad quieren venir a negociar el tema de las minas, cuando el pueblo ha dicho
no queremos mina en Panamá. Bueno, dicho sea de paso, el señor Ricardo Martinelli en su momento dijo, si el pueblo habló, eso será. Una situación que también lo reafirmó Raúl Mulino, candidato en este momento a presidente de la República. Él dice, eso es periódico de ayer, si el pueblo habló, así será. Sea, y se debe escoger bien para dirigir este país. No le diré quién debe ser, usted escogerá. Lo que sí, que deseo que mi país sea gobernado por líderes, hombres que verdaderamente quieran levantar a este país, hombres y mujeres que verdaderamente respeten los dineros de las arcas del Estado, que respeten cada uno de los programas y proyectos y que no se den sobrecostos, que no se escuchen, ¿verdad? O que no se practiquen temas de corrupción. Quizás no hay un país que se pueda eliminar de una vez por todas todo esto de la corrupción. Siempre dentro de un gobierno hay personas incorrectas que tienen malos principios y que contaminan muchas veces el desarrollo de un gobierno y que afectan la credibilidad de ese partido o de ese líder porque afectaron por su mal proceder, pero que muchas veces se cubre a esa persona por parte de las autoridades que reinan, ya sea ahora o en otro periodo. Y no debe prevalecer la protección a una persona cuando se conoce que ha participado en acciones ilícitas, en práctica de corrupción. Yo creo que el país necesita hombres honestos, hombres dispuestos que puedan dar la cara a este país y que con su capacidad y de su equipo puedan o podamos hacer un país o una potencia en todos los aspectos, en educación, en industrias, en agricultura, en empleo. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan y buscan gobernar bien, cosas que en este momento es cuestionable de los gobiernos que tenemos y que han pasado algunos años. Necesitamos mejorar la condición de la justicia, el sistema legislativo y el ejecutivo en el país. Que se puede, se puede. Eso depende de cada panameño que cuide esta democracia y que defienda los intereses de todos a través de las buenas costumbres y de las buenas acciones. Usted y yo, a través de nuestra buena actitud, podemos cambiar este país para bien y lo bueno que tenemos, desarrollarlo de tal manera que podamos ver a un país próspero, temeroso de Dios, pero también con hombres honestos, leales, transparentes, que tengan ese espíritu de servir, de liderizar este país con honestidad y de cara al pueblo, no en cámaras secretas, decidiendo por todos, sino transparentemente y en beneficio de todos y no de unos cuantos. Hemos dicho. Bueno, ya casi se nos terminó el tiempo. Me toca pues manifestarles, dice la Biblia en Mateos capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes en la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? Bueno, ¿o qué no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Bueno, maravilloso pasaje de la Biblia. Esa es otra cosa, señores. Nuestros gobernantes, lo primero que tienen que hacer para dirigir un país es de buscar a Dios. Deben ponerse cada mañana en la presencia de Dios y orar y buscar la dirección de Dios para las tomas de decisiones, y que aquellos quienes están a su lado sean hombres y mujeres honestos, transparentes, profesionales, capaces, que puedan hacer un gobierno de justicia y de paz. Jesús andaba con sus discípulos. Le cuestionaron cuando ellos comían de las espigas en tiempo de reposo. Y él le dijo: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él le estaba hablando de sí mismo. Jesús es el mayor sobre todas las cosas. Bien dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él es el mayor. Ah, no, algunos dicen: no, yo soy el mayor aquí en este país. No, el mayor en todas las cosas se llama Jesucristo, aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario, aquel que pagó el precio cuando fue azotado, fue escupido, fue lacerado. Él pagó el precio, él predicó, enseñó, habló de justicia, de fe, de milagros, de salvación y de prodigio. Él es el mayor de todos los hermanos, aquel enviado por Jesús a predicar la palabra de Dios, a servir y a hacer aquellas cosas que traerían vida a la humanidad. Qué maravilloso es cuando en una sociedad llega la palabra de Dios, hay transformación. Recuerdo aquel lugar, creo que fue en Guatemala, donde en días pasados o en años pasados, en un tiempo de la historia de ese país, había un barrio donde el licor, la prostitución, el desenfreno, el maltrato era abundante, donde la delincuencia y todo era una práctica diaria en ese lugar. Pero un hombre llegó a predicar la palabra de Dios en ese lugar y déjeme decirle, pasaron maravillas. Uno a uno se fueron convirtiendo al evangelio, y no solamente se convirtieron, cambiaron su manera de vivir. Ya no tomaba aquel que tomaba licor en las cantinas todos los días, aquel que esperaba a las personas en la esquina del barrio para robar, ya no lo hacía. Aquella mujer que caminaba por las calles y esperaba a un cliente, ya no se veía. ¿Por qué?
porque llegó la palabra de Dios. Señores, esta palabra tiene poder. Qué maravilloso que en los planes de los gobiernos tiene que estar el tema de la resocialización, de la predicación, de la oportunidad de hombres y mujeres que quieran predicar la palabra, pero que haya respaldo por parte de los gobiernos para que la palabra corra y sea glorificada en cada hogar, en cada esquina, en cada lugar, en cada institución. Que no haya obstáculo. Déjeme decirle, en Estados Unidos, cuando hubo un momento en que la palabra se daba y se daba, hubo prosperidad. Pero en otro momento dice que las iglesias, en las universidades, en las escuelas, se prohibió la palabra de Dios. Déjeme decirle, esto provocó desenfreno en la juventud. El tema de las drogas, el tema del desorden, de las malas actitudes que se dieron en esos estados. Se dieron cuenta que algo había pasado cuando se eliminó de las escuelas la palabra o la Biblia o la enseñanza del Evangelio. Recapacitaron y ese mensaje regresó. Se predica, se sigue predicando, porque se sabe y se ha visto que la palabra de Dios tiene poder en los pueblos, en las naciones y en los países. Autoridades, gobiernos, no pongan obstáculos ni cortapisa a la palabra. Deja que corra la palabra de Dios. Deja que siga avanzando la palabra, porque hay sanidad, hay libertad. Qué maravilloso, ¿verdad? Ver y escuchar la palabra. Aquella persona que decía, ¿sabía usted que hace tiempo no escuchaba la palabra? Yo aprendí la palabra allí en las cárceles, 12 años. La palabra es importante. Y decía él, qué tremendo escuchar la palabra y la alabanza. Debemos de bendecir a Panamá con la palabra de Dios. Claro que sí. Bueno, vámonos entonces. Espero pues que hayamos calado en su corazón y que podamos entonces darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Saludos. Decidamos bien en estas próximas elecciones, porque de veras vale la pena tomar decisiones sabias de tal manera de que podamos bendecir a nuestra familia, pero también nuestra nación. Escojamos a nuestros gobernantes de manera sabia, tomando conciencia y sabiendo escoger bien, señores. Que Dios le bendiga ricamente. Andrés Álvarez con ustedes. Saludos.